Buenos días, soy Yolixa Pineda y vengo para continuar con la exposición. Luego que los trabajadores agotan los procedimientos previos, entonces estos pueden dar un inicio al procedimiento conflictivo. Y dentro del artículo 487, en el literal A, nos habla sobre el pliego de peticiones, con peticiones que estén enmarcadas dentro de la ley, por supuesto, que debe de entregarse. Este pliego se entrega a la máxima autoridad, que luego se lo entrega al patrono para llegar a un acuerdo. El sindicato se encarga de velar porque estas peticiones sean cumplidas, o incluso para un nuevo contrato colectivo. De hecho, la parte administrativa también se encarga de que estas peticiones sean cumplidas y que estén satisfechos tanto la parte del patrono como la parte de los trabajadores. Dentro de ellas tenemos dos características muy importantes, que son: la primera, pues que el empleado, el obrero, el trabajador, no debe dejar su área de trabajo. Y el otro es que todos los conflictos pueden unificarse para formar una junta de conflictos, para que pues puedan analizar y puedan llegar a una solución satisfactoria. De no tener éxito, se puede recurrir a una junta de arbitraje para ver a qué conclusión llegar. La huelga es un derecho constitucional que los venezolanos tenemos, tanto en la parte privada como en la parte pública, que de hecho la parte administrativa, al ver si los trabajadores pues no están de acuerdo con el sindicato con el que cuentan, pueden hacer un referendo, así como lo estipula la ley, para un nuevo sindicato. Y la huelga pues los trabajadores realizan la huelga es para una mejora en sus servicios indispensables, como la salud, la educación, la vivienda, entre otros. Gracias, le doy el pase a mi compañera. Buenas, mi nombre es Rosy Verde. Yo vengo a hablar sobre los conflictos colectivos. En los conflictos colectivos se dice que son medios para modificar las condiciones de trabajo, reclamar el cumplimiento de las convenciones colectivas o para oponerse a las medidas de cualquier índole que pueden perjudicar a los trabajadores, incluyendo las prácticas antisindicales. Según la ley, hay dos clases de procedimientos de solución, los cuales son la autocomposición y la heterocomposición. En la autocomposición se encuentran la negociación, la conciliación, la mediación y la consulta. Para la heterocomposición se encuentra el arbitraje y la decisión judicial. En la negociación colectiva y la conciliación establecidas en la ley se dice que son obligatorias y que para el momento de dar inicio a una negociación o conciliación, dichos procesos no pueden ser interrumpidos. Sin haberse agotado el tiempo de las mismas. No obstante, no menoscabe el derecho del sindicato de iniciar formalmente un conflicto mediante la introducción de un pliego de peticiones, que de ese pliego es como el caso a exponer, y dicho caso puede ser de índole conflictivo o de negociación.
Otro punto importante que puedo mencionar es que una vez introducido el pliego, la autoridad administrativa tenga el conocimiento, de que hay una diferencia de carácter colectivo, abrirá una etapa de negociación colectiva entre las partes. Y se aplica a los trabajadores del sector, tanto del sector público como del sector privado. La única diferencia es que en el sector público se tiene que notificar al Ministerio de Trabajo. Una vez agotados los procedimientos previos a la presentación de un pliego de peticiones conflictivo ante la autoridad administrativa, se dará aviso al patrono, en el cual el sindicato manifieste sus planteamientos en relación a las condiciones de trabajo de los prestadores de servicio o para que se celebre una convención colectiva. Una vez presentados los pliegos, el sindicato no puede realizar nuevos planteamientos salvo que se refieran a los hechos sobrevenidos. La autoridad administrativa verificará el cumplimiento y todos los requisitos del pliego. Durante la conciliación, el patrono no puede oponer las defensas relativas a la ausencia de requisitos de pliego de petición. Alcanzada la conciliación o declarada imposible de lograr, concluirá esta etapa del procedimiento, solo esta etapa, y la recomendación de la Junta de Conciliación puede dar lugar a un arreglo con carácter definitivo o sugerir que el conflicto sea sometido a arbitraje. Los trabajadores en dicho lapso no pueden interrumpir su labor. Es decir, el sindicato se encarga de dicho caso y el trabajador debe seguir con el cumplimiento de sus labores. Dicho todo lo mencionado, ese era mi punto acerca de los conflictos colectivos o la solución de conflictos. Saludos y mi nombre es Rosy Verde. Gracias. Ante todo, un cordial saludo. Mi nombre es Yolimar Núñez. En esta oportunidad voy a hablar sobre el tema 5, que habla sobre la libertad, la protección de la libertad sindical. En este punto es importante mencionar que el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla este aspecto, así como la ley orgánica de los trabajadores y de las trabajadoras. En cuanto a la protección de los actos de discriminación en el empleo, los trabajadores gozan de una protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con el empleo. Vamos a definir lo que es una libertad sindical. La libertad sindical, esto quiere decir que los trabajadores y trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituirse libremente las organizaciones sindicales que estimen conveniente para la mejor defensa de sus derechos e intereses. Es importante hacer mención que existe una autonomía sindical. Aquí en este punto todas las organizaciones sindicales tienen derecho a tener una plena autonomía en su funcionamiento y gozarán de la protección especial del Estado para el cumplimiento de sus fines. Ninguna organización sindical será objeto de intervención o suspensión por parte de otras organizaciones sindicales. En cuanto a los derechos colectivos de la libertad sindical, se puede mencionar que constituir federaciones, confederaciones o centrales sindicales, incluso a nivel internacional, en la forma que estimen conveniente, redactar su propio estatuto, organizar su administración interna y formular un plan o programa de acción, así como también elegir en el marco de la democracia participativa y protagónica a su directiva sindical.
ejercer el derecho a la negociación colectiva y el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo. En el caso de las organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras, el ejercicio del derecho a huelga dentro de las condiciones previstas en esta ley. En cuanto a la protección de los actos de injerencia recíproca entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores, las organizaciones deberán gozar de la adecuada protección de todo acto de injerencia de un respeto de las otras, ya que se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros en una constitución, funcionamiento o administración. Se consideran actos de injerencia principalmente las medidas que tienden a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores. La prohibición de injerencia patronal. Los patrones y patrones no podrán imponer a las personas que soliciten trabajo abstenerse del ejercicio de sus derechos sindicales o formar parte de un sindicato determinado. Intervenir por sí o por interpuesta persona en la constitución de una organización sindical de trabajadores y trabajadoras. Sostener financieramente o de cualquier otra forma a organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras. La discriminación de los trabajadores o trabajadoras con motivo de su afiliación sindical. Esto. Omar Barrio. Continuando con la exposición, tenemos el tema de protección del derecho individual de sindicalización. Este derecho es una garantía que proporciona la ley del Estado venezolano para la libertad sindical de los derechos de los trabajadores. Tenemos los derechos individuales, libertad de afiliación y la libertad sindical negativa. Primer punto, los derechos individuales. Es de la libertad sindical de los trabajadores y trabajadoras, que comprende el derecho a, en primer lugar, organizarse, segundo, afiliarse libremente a la organización sindical que decidan, tercer lugar, no afiliarse o separarse de una organización sindical a su libre juicio. También está elegir y ser electo de representante de una organización sindical, y otro es intervenir activamente en el proceso sindical y también participar libremente, democráticamente en la toma de decisiones de una organización sindical. Los derechos individuales también comprende las garantías frente al Estado, en el que para el Estado la libertad, que es una libertad de constitución que implica en términos generales la obligación del Estado de no intervenir para evitar que los trabajadores ejerzan su derecho a constituir una organización sindical. También tenemos la garantía frente al empresario y sus organizaciones, que consiste en garantizar la no injerencia por parte de los empresarios en la constitución de los sindicatos. Con esta garantía pretende mantener la pureza de las organizaciones para que los trabajadores defiendan sus intereses. Continuamos con la libertad de afiliación, que constituye la libertad que tiene todo trabajador de afiliarse, si así lo desea, a aquellas organizaciones sindicales existentes. En este sentido, las garantías específicas se establecen en relación a los sujetos que podría afectar el cumplimiento de la libertad de afiliación del sindicato y del empleado. En la libertad de afiliación también tenemos las garantías frente al propio sindicato, que son los que están constituidos, el que los trabajadores pueden incluirse libremente al sindicato de su preferencia, que para ingresar se establece que solamente el respeto a los estatutos de las organizaciones sindicales. Así como también tenemos la garantía frente al empleador, que la libertad de afiliación se garantiza frente al empleador en dos direcciones específicas. En primer lugar, en lo que se refiere a la contratación, que se pretende evitar que el empleador seleccione a sus trabajadores en virtud de su condición de no afiliado sindical. Es así que el ingreso a las empresas no puede estar condicionado porque pertenezca a una organización sindical, ya que si esto se realiza, esto representaría una lesión al derecho sindical. En segundo lugar, este hecho no afectará en la afiliación o desafiliación de un trabajador a una organización sindical. Y por último tenemos la libertad sindical negativa, que en el plano individual
encontramos un aspecto negativo en el sentido que se refiere a la omisión o no inclusión en una organización sindical como un derecho que tienen los trabajadores, que con ello se garantiza la posibilidad de no afiliarse a una organización sindical, o bien el derecho a desafiliarse a aquella a la cual pertenece. Bueno, no hay más que hacer referencia, esto es todo. Buenas tardes, mi nombre es Ludy Gutiérrez, estudiante de la Universidad Yacambú, de la Facultad de Derecho, específicamente de la materia Derecho Laboral Colectivo. En esta oportunidad voy a hablar del fuero sindical, el cual es una garantía de la cual gozan los trabajadores a no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados de sus puestos de trabajo sin causa alguna, sin haber sido calificados previamente por el inspector de trabajo de su jurisdicción. El fuero sindical nace, digamos, en virtud de garantizar la defensa de los intereses colectivos y la autonomía del ejercicio de las funciones de los sindicatos, tal como lo establece el artículo 95 y 495 de la Constitución y 418 de la Ley Orgánica de Trabajo. En el caso que se incurriese en el despido de algún trabajador amparado por el fuero sindical, sin la debida autorización o la solicitud de autorización de despido o modificación de condiciones de trabajo, este sería un acto completamente nulo por cuanto la misma Ley Orgánica del Trabajo así lo establece. Debemos recordar que los sindicatos son organizaciones no sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa, motivado a que ellos son quienes velan por los derechos, beneficios y no discriminación de los derechos de los trabajadores. Ahora bien, ¿quiénes son los trabajadores que gozan de lo que llamamos fuero sindical? Bueno, aquí tenemos varios. Va a depender del tipo de sindicato que se haya conformado. De plano, todos los trabajadores que decidan conformar el sindicato tienen fuero sindical desde el momento que se constituye hasta 15 días después de aceptado o no, o de registrado o no el sindicato. También todos los trabajadores que se adhieran. Si la empresa tiene menos de 150 trabajadores, entonces son 7 integrantes de la junta directiva los que gozarán de este fuero. Si tiene entre 150 y 1000 trabajadores, entonces serán 9. Va aumentando progresivamente de acuerdo a la cantidad de trabajadores y las funciones que cada uno de ellos vaya a desempeñar. Si van a defender el contrato, a discutir el contrato colectivo, también gozan de este fuero. Pero también existe lo que la nueva Constitución de 1999 y la Ley Orgánica de Trabajo se habla de la inamovilidad, que pudiese manejarse como de igual forma como lo del fuero sindical. Estas personas que están protegidos por la inamovilidad, estos trabajadores, podemos decir que son entonces los trabajadores o las trabajadoras desde el inicio de su embarazo hasta que cumplan los 2 años de edad el menor. Los trabajadores que adopten menores de 3 años gozan también de inamovilidad hasta que hayan transcurrido 2 años de edad. Los trabajadores que tengan hijos con alguna discapacidad y también durante la suspensión de la relación de trabajo. En algunos casos específicos que señala la ley. De igual forma, hablamos de la igualdad de procedimientos, la recoge el artículo 421 de la ley y es la que se aplica para la protección, que es lo que se aplica, la protección del fuero sindical y la inamovilidad, se va a aplicar el mismo procedimiento para ambos. En cuanto a la solicitud de autorización de despido, traslado o modificación, esto lo recoge el artículo 422 y lo va a explicar la compañera que viene después de mí. Bueno, finalmente debo señalar que el artículo 423 contempla la excepción a la solicitud de la calificación previa. Esto quiere decir que cuando un trabajador por cualquier acto violento en el cual incurra y que pudiese atentar contra su integridad física, la de los trabajadores o de la empresa, el patrono tiene la potestad de apartar a este trabajador y solicitar en un lapso de 48 horas la calificación de despido o
la movilización, la modificación de su lugar de trabajo o la transferencia. Bueno, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yurgelis Gómez y les voy a hablar sobre la continuación del tema número 6, fuero sindical. Uno de mis puntos es la solicitud de calificación de despido. Cuando un patrón o patrona decide o pretende despedir a un trabajador o una trabajadora que goce de fuero sindical o inamovilidad laboral, deberá solicitarlo ante la Inspectoría del Trabajo de su jurisdicción. Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que el trabajador incurrió en dicha falta que alegan para solicitar este despido de mejora o modificación de las condiciones de un trabajador. Esta solicitud debe se cumple mediante un procedimiento que empieza por la solicitud mediante un escrito a la Inspectoría del Trabajo donde deben colocar los datos del trabajador, su cargo, funciones, así como las causas que alegan para solicitar dicho despido, traslado o de mejora de las condiciones del trabajador. Una vez notificado, la Inspectoría del Trabajo tendrá de 3 días hábiles para emitir notificaciones al trabajador y solicitar su comparecencia un día hábil siguiente a esta notificación. El trabajador o trabajadora podrá demostrar sus alegatos, sus causas. Si el patrono no asistiera ante esta solicitud también, sería una desestimación de la misma. La inspectoría abre un proceso conciliatorio. De no lograrse la conciliación, se abrirá una articulación de 8 días hábiles, dentro de los cuales los 3 primeros son para presentar pruebas y los otros 2 días restantes para su evacuación. Una vez terminada la etapa probatoria, las partes tendrán 2 días para presentar sus conclusiones. Una vez terminados estos 2 días, la inspectoría o el inspector de trabajo tendrá 10 días hábiles para emitir su decisión del juicio. Para este procedimiento se considerará supletoria la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. También tenemos el despido durante el procedimiento, que quiere decir que cuando un trabajador, o mejor dicho, si el patrón o patrona decide despedir durante el procedimiento de calificación de falta al trabajador o la trabajadora, la inspectoría o el inspector de trabajo podrá solicitar el reenganche, así como los salarios caídos y demás beneficios laborales, y solicitar la suspensión del procedimiento hasta que se verifique este reenganche. Este procedimiento de reenganche y restitución de derecho trata de que cuando un trabajador o una trabajadora amparada por el fuero sindical o inamovilidad laboral es despedida o trasladada o desmejorada por el patrono, dentro de los 30 días hábiles continuos siguientes podrá interponer una denuncia y solicitar dicho reenganche. Luego de los 30 días al despido ante la Inspectoría del Trabajo. El trabajador presenta escrito con los datos de identificado de las partes y demás documentos pertinentes. El inspector examina la denuncia para la admisión. Si procede, ordenará reenganche y pago. Un funcionario del trabajo se traslada al sitio para notificar al patrono de la orden de reenganche y pago. El patrono presentará su defensa y ordenará examen o pruebas pertinentes en la búsqueda de la verdad. Si hay oposición al reenganche, se usará la fuerza pública. Se abre articulación probatoria de 8 días y si hay duda de la relación de trabajo, la decisión del inspector será inapelable. Es importante que se cumplan los tiempos dados en estos procedimientos. Esta es mi intervención. Gracias.